Today, the business world is changing more and more, and we're discovering and knowing new things about eating our day to day. That's why in this video, we're going to talk about the new things we have discovered and what we are learning every day. Technological changes are one of the main causes of unemployment. This occurs when advances in production and service technologies are introducing companies usually automate machinery under high performance and low cost in the long term compared to the human workers. In Mexico, the estimate is that 63% of all jobs and 64.5% of manufacturing jobs are at risk of being automated, making the least skilled workers the most vulnerable. In this estimate, only the technical feasibility of automation was taken into account. Estimating the number of jobs that will actually be displaced will require analyzing economic, political, and social factors. Today, we can realize that many of the people are overworked and underpaid. As we can see it in our country. In Mexico, the most common jobs are cattle raising, agriculture, mining, among others, and they are very heavy and not easy jobs. It also happens that many times the jobs are very risky, like miners. They risk their lives. They are tired and they are not paid as they should. Being a business owner is something that can cost you a lot of work, but also something that will be worth it. In Mexico, there are many entrepreneurs who are less than 25 years old and already have their own business. It's impressive how there are such young entrepreneurs. More and more young people in our country are breaking into this entrepreneurial system. A social issue that today most of the world has is that society presents you with a life plan. It structures you as your life should be. Many people have a life plan to study, graduate, get married, have a family, and have a success job. All this can lead to a behavioral issue where many of the people don't like that life plan, and this is when they begin to not enjoy what they're doing, to not take advantage of it 100%, and not live their day to day. On the contrary, they live stressed because it's already Monday, excited that it will be Friday, and they only enjoy what is the 2 days of break in the week, the weekend. Next, we will have an interview with a successful woman who has her own business together with her husband. So here we are with Patricia Baez, and today she's going to tell us about how they have carried out their company. So the first question is, how did you decide what business to start? Bueno, nuestro negocio nació con la necesidad de mantener los vehículos limpios. Mi marido es muy obsesivo con eso y vio la necesidad de que no había empresas que lavaran interiores de autos. Esto te estoy hablando hace 17 años. Entonces, él compró una máquina, nosotros trabajábamos en diferentes empresas los dos y de la noche a la mañana dijo, voy a comprar esta máquina, la vamos a poner a funcionar y comenzamos lavando interiores de autos, muebles, salas, sillones y así comenzamos consiguiendo contratos y de primera mano así fue como nació nuestro negocio. Ahora no nos dedicamos a eso. Tenemos otro negocio que nació precisamente de ahí, se sigue llamando Interclean, pero después de eso vimos la necesidad, una empresa nos contrató para colocar personal de limpieza en las empresas. Después continuamos teniendo ese negocio, que la verdad fue como pues, el más grande de nuestros fracasos, porque nos fue pues, súper mal, pero de ahí todo empezó a cambiar en la industria y como nosotros trabajábamos con industria nos empezamos a dar cuenta qué necesidades tenían las empresas y una de esas necesidades era que generaban basura
llamémoslo basura o residuos, que esa es la palabra correcta, residuos peligrosos. Entonces, de ahí comenzamos el negocio que ahora tenemos. Recolectamos residuos peligrosos. So then, what were the main issues or problems at the beginning and how did you solve them? Bueno, ya mencioné que tuvimos grandes fracasos. Uno de ellos fue el haber colocado personal de limpieza en las empresas. Y pues de ahí surge la necesidad de cambiar de giro y poner un negocio que pues sí fuera redituable, porque en primer lugar tuvimos muchos problemas con el personal de limpieza, en el sentido de que, pues es triste decirlo, pero la gente no le gusta trabajar, entonces era muy difícil el servicio, porque el que prestaba el servicio eran las personas, faltaban y nosotros quedábamos mal. Y fue un círculo vicioso, y de ahí fue la necesidad de cambiar de giro. And then we want to know, how do you maintain your success today? Bueno, yo creo que uno de los principales éxitos o el mantenernos en el mercado es que somos de las primeras empresas que hay en Zacatecas, y en segundo lugar que siempre estamos tratando siempre de crecer y buscar y satisfacer las necesidades de las empresas y del sector local del estado. And finally, to end the interview, we want to know, what advice would you give young people that want to start their own business? Bueno, principalmente yo creo que los chavos ahorita se deben de preparar para el futuro. Ahorita el mundo es muy competitivo. Les recomiendo que estudien y que se preparen en lo que les gusta, no estudien lo que o el novio, el amigo o la moda, sino para lo que ustedes son buenos. Eso es muy importante en primer lugar, y en segundo lugar, que se preparen y tengan las herramientas suficientes para poder salir adelante, porque ahorita el mundo tiene muchas facilidades y mucha gente puede obtener las mismas facilidades, las mismas habilidades que ustedes. Entonces, entre más preparados estén, mejor van a afrontar la vida. Y si a ustedes les late un negocio, aunque todo mundo esté en su contra, empréndanlo. A nosotros nos pasó con nuestro negocio. Yo honestamente al principio decía, ay no, este negocio no nos va a redituar para vivir. Y honestamente nos ha mantenido y hemos cambiado de giro, sí, pero fue porque nos empeñamos y trabajamos duro en eso. Entonces, trabajen duro, investiguen, prepárense y llegarán alto. So, we listen to Patricia. An important point to be success is to be prepared. So thank you, Patricia. It was a pleasure to have you here with us. Well, in conclusion, we always learn new things in our daily life. Too many things happen around us that we don't even realize it. With what we're talking today, I want to invite you to always give your best to be successful in what you like and to live your day to day to that 100%.